Existen lugares en este planeta donde la ciencia llega, mide, analiza y luego se detiene, no por falta de instrumentos ni de inteligencia, sino porque las respuestas simplemente no están ahí todavía. Hay una llanura en Perú cubierta de dibujos gigantes que solo pueden verse desde el aire, trazados por una civilización que nunca tuvo aviones ni visión aérea de ningún tipo conocido. Hay piedras de varios cientos de toneladas, colocadas con una precisión milimétrica en Perú, que ninguna maquinaria moderna puede replicar exactamente, usando los métodos que se supone existían en esa época. Hay un triángulo, en el Atlántico, donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro desde hace décadas y donde cada explicación científica genera más preguntas de las que logra responder satisfactoriamente. Hay templos excavados en roca viva que representan cálculos de ingeniería tan avanzados que los ingenieros actuales no saben por dónde empezar a explicar su proceso de construcción real. La ciencia no es el enemigo de estos misterios, es la herramienta que los hace más fascinantes, porque cuando la ciencia no puede explicar algo, ese algo merece toda nuestra atención y todo nuestro asombro. Bienvenidos a los lugares que la ciencia aún no puede explicar, destinos donde cada respuesta abre una puerta nueva, hacia algo que la humanidad todavía no comprende del todo ni puede demostrar. En la llanura de Salsbury, en el sur de Inglaterra, un círculo de piedras de 5.000 años de antigüedad sigue en pie, sin que nadie pueda explicar con certeza completa cómo fue construido ni exactamente para qué. Las piedras más grandes del círculo exterior, llamadas sarsens, pesan hasta 50 toneladas cada una. Fueron transportadas desde canteras, ubicadas a 25 kilómetros de distancia, por una civilización que no tenía rueda, metal ni animales de carga suficientes. Las piedras azules del círculo interior tienen un origen aún más perturbador. Provienen de las montañas Preseli en Gales, a 280 kilómetros de distancia. Ningún modelo de transporte propuesto por arqueólogos reproduce el traslado sin contradecir alguna evidencia física disponible. La alineación astronómica de Stonehenge es matemáticamente precisa. El eje principal del monumento apunta exactamente hacia el amanecer del solsticio de verano. Esa precisión no fue accidental. Requirió cálculos sofisticados de astronomía que no deberían existir en esa época.
Los estudios de ADN de los constructores originales revelan que eran agricultores llegados de Anatolia, la actual Turquía, que emigraron a Europa hace 6.000 años, pero sus técnicas de construcción en piedra no tienen equivalente conocido en ningún otro lugar de donde provenían. Las teorías sobre su función incluyen templo solar, observatorio astronómico, centro de sanación, cementerio ritual y punto de reunión estacional. Todas tienen evidencia parcial, ninguna tiene evidencia completa. El debate académico continúa activo y sin consenso real. En 2020, investigadores descubrieron que las piedras azules fueron primero erigidas en un círculo en Gales y luego desmanteladas y transportadas a Salt Solis. Stonehenge no fue construido una sola vez, fue reubicado. Eso complica aún más cualquier explicación existente. Stonehenge no da respuestas, genera preguntas cada vez más sofisticadas, y esa capacidad de resistir la explicación definitiva durante 5.000 años consecutivos es quizás su propiedad más extraordinaria y más desconcertante de todas. En el sureste de Turquía, enterrado bajo siglos de sedimento, deliberadamente acumulado, existe un complejo de templos de 12.000 años de antigüedad que destruyó completamente la teoría sobre cómo surgió la civilización humana organizada. Göbekli Tepe fue construido 6.000 años antes de Stonehenge y 7.000 años antes de las pirámides de Egipto. Fue levantado por cazadores-recolectores nómadas que, según todo lo que sabíamos antes de su descubrimiento, no deberían haber sido capaces de construir absolutamente nada de esa escala. Aquí los templos vinieron primero, antes que la agricultura, Selosue, Aña, antes que los asentamientos permanentes. Esto sugiere que fue la necesidad de reunirse para rituales colectivos lo que motivó el sedentarismo humano, no al revés, como se creía durante más de un siglo de teoría antropológica. El sitio fue enterrado intencionalmente alrededor del año 800 a.C. Sus constructores rellenaron cada estructura con escombros y piedras antes de abandonarlo.
No se sabe por qué. Esa decisión de ocultar deliberadamente el lugar añade una capa de misterio que ninguna hipótesis actual resuelve satisfactoriamente. Solo se ha excavado aproximadamente el 5% del área total del complejo. El 95% restante permanece bajo tierra. Los arqueólogos usan georradar para mapear lo que hay debajo. Los resultados sugieren que lo descubierto hasta ahora es apenas la introducción de algo mucho más extenso. Göbekli Tepe no responde la pregunta sobre los orígenes de la civilización. La complica de una manera que los académicos todavía están procesando. Cada temporada de excavación produce algo que contradice lo que se descubrió la temporada anterior, en este mismo sitio extraordinario. En el punto más remoto del Océano Pacífico, a más de 3.000 kilómetros de cualquier costa continental, una isla volcánica de apenas 160 kilómetros cuadrados alberga casi 1.000 estatuas de piedra que nadie sabe con certeza cómo fueron transportadas hasta sus posiciones finales. Los tocados rojizos llamados pukao, que algunos moai llevan sobre sus cabezas, provienen de una cantera diferente. Cada uno pesa varias toneladas. Fueron colocados sobre cabezas que ya estaban erguidas a varios metros de altura. El método exacto de instalación no ha sido reproducido experimentalmente. La isla de Pascua es un laboratorio de preguntas sin respuesta. Una civilización construyó algo monumentalmente difícil en el lugar más aislado del planeta, y luego dejó de hacerlo abruptamente. Las razones exactas de ambas decisiones permanecen sin explicación definitiva convincente. Siento Entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico existe una zona del Atlántico Norte donde más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido sin dejar rastro durante el siglo XX, generando la leyenda geográfica más debatida de la historia moderna. El término Triángulo de las Bermudas fue popularizado por el periodista Vincent Gaddis en 1964.
pero los registros de desapariciones inexplicables en esa zona del Atlántico se remontan al siglo XIX, mucho antes de que nadie le pusiera nombre o dibujara sus límites en un mapa. La desaparición más famosa ocurrió en diciembre de 1945. El vuelo 19, compuesto por 5 aviones torpedo de la Marina estadounidense, desapareció durante un ejercicio de rutina. El avión de rescate enviado a buscarlo también desapareció. 14 aviadores y un avión completo nunca fueron encontrados. La explicación científica más aceptada actualmente involucra bolsas de metano liberadas desde el fondo oceánico. El gas reduce temporalmente la densidad del agua, haciendo que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan en segundos. Los mismos depósitos de gas podrían afectar los motores de los aviones cercanos. Investigadores del Lloyd's of London, la mayor aseguradora marítima del mundo, Cevian Tosqueses, han declarado oficialmente que el Triángulo de las Bermudas no tiene estadísticas de accidentes superiores a otras zonas similares del océano cuando se controlan el volumen de tráfico y las condiciones climáticas comparables.
Sin embargo, la cantidad de desapariciones sin restos recuperados sigue siendo estadísticamente inusual. En la mayoría de los accidentes marítimos y aéreos se recuperan fragmentos de las naves. En muchos casos del Triángulo no se ha encontrado absolutamente nada, ni combustible derramado ni objetos flotando. La corriente del Golfo cruza el Triángulo a velocidades de hasta 8 km por hora. Cualquier objeto flotante puede ser transportado a cientos de kilómetros en pocas horas. Eso podría explicar la ausencia de restos sin necesidad de invocar ninguna fuerza sobrenatural ni fenómeno desconocido. El Triángulo de las Bermudas es el misterio geográfico que mejor ilustra la diferencia entre lo inexplicado y lo inexplicable. No tenemos todas las respuestas, pero tampoco tenemos evidencia de que las respuestas existentes sean insuficientes para lo que realmente ocurrió en esas aguas profundas. A 3.400 metros de altitud en los Andes peruanos,
sobre una colina que domina la ciudad del Cusco, existe una fortaleza de piedra construida con bloques que pesan hasta 125 toneladas y encajan entre sí, sin ningún tipo de mortero ni material de unión. Los cronistas españoles que llegaron al Cusco en el siglo XVI quedaron tan desconcertados por Sacsayhuamán que en sus escritos atribuyeron la construcción a demonios. Esa reacción no era superstición, era la expresión genuina de ingenieros y soldados que simplemente no podían explicar lo que veían ante ellos. Los experimentos modernos, usando técnicas incas documentadas, rampas de tierra, trineos de madera y cuerdas vegetales, han logrado mover bloques de hasta 10 toneladas. Para bloques de 100 toneladas, los mismos métodos producen resultados que los físicos consideran mecánicamente insostenibles con la fuerza humana disponible. Algunos investigadores proponen que los incas usaron una tecnología de ablandamiento temporal de la roca mediante sustancias vegetales. Existen plantas amazónicas que reaccionan químicamente con la caliza, pero no existe evidencia arqueológica directa de ese proceso ni de sus herramientas asociadas. Sacsayhuamán sobrevivió terremotos que destruyeron construcciones españolas del siglo XVII construidas encima de sus mismas piedras. Las estructuras coloniales colapsaron, las paredes incas permanecieron intactas. La tecnología sin mortero resultó ser más resistente que la albañilería europea con cemento de esa época. La pregunta central de Sacsayhuamán no es quién lo construyó. Sabemos que fueron los incas bajo el reinado de Pachacútec. La pregunta es cómo. Y esa pregunta, formulada por primera vez en el siglo XVI, sigue completamente abierta en el siglo XXI sin respuesta técnica satisfactoria. En el estado de Maharashtra, en India, existe un templo excavado verticalmente
desde la cima hacia abajo en un monolito de basalto sólido. Fue creado en el siglo VIII, extrayendo más de 200.000 toneladas de roca sin maquinaria, sin explosivos y sin posibilidad de corrección de errores. Las estimaciones más conservadoras indican que la excavación requirió el trabajo de 7.000 trabajadores, durante 150 años continuos. Eso significa que quienes comenzaron el templo nunca lo vieron terminado, sus hijos tampoco. Solo sus bisnietos presenciaron el resultado final de la visión original. No existe ningún documento histórico que describa las técnicas de construcción utilizadas. Las inscripciones en el templo describen su belleza y su dedicación religiosa, pero no su proceso constructivo. Un arquitecto hindú medieval, al ver el resultado terminado, escribió que debía haber sido obra de dioses y no de hombres. Análisis modernos con escáner láser han revelado que los artesanos de Kailasa lograron simetrías en los relieves decorativos que tienen márgenes de error inferiores a 2 milímetros en superficies que se extienden durante metros. Esa precisión, ejecutada en roca dura con cinceles de hierro, no tiene explicación técnica verificable. El templo de Kailasa es el único monumento del mundo cuya simple existencia constituye un misterio de ingeniería sin resolver. No debería haber podido ser construido con las herramientas disponibles en el siglo IV, pero ahí está, completa preciso y completamente inexplicable en sus detalles técnicos más fundamentales. En la meseta desértica de Nazca, en el sur de Perú, una civilización trazó entre el año 500 a.C. y el 500 después de Cristo cientos de figuras geométricas y animales de dimensiones tan grandes que solo son reconocibles completamente desde el aire.
Las líneas de Nazca incluyen un colibrí de 90 metros de envergadura, una araña de 46 metros, un mono con cola en espiral de 100 metros y líneas rectas, que se extienden durante kilómetros, sin desviarse ni un grado de su trayectoria original trazada. La precisión geométrica de las líneas rectas largas es particularmente desconcertante. Se ha comprobado que algunas líneas de varios kilómetros mantienen una desviación lateral de apenas 4 metros en toda su extensión. Esa precisión requiere métodos de triangulación que no se corresponden con las herramientas documentadas de esa cultura. El método de creación fue identificado por la arqueóloga María Reiche, quien dedicó su vida al estudio del sitio. Las líneas se crearon retirando las piedras rojizas de la superficie para exponer el suelo amarillento de abajo. Simple en concepto, imposible de ejecutar con esa precisión y a esa escala sin planificación aérea o matemática avanzada. La teoría más aceptada actualmente es que las líneas eran rutas ceremoniales relacionadas con el agua y la fertilidad. Algunas apuntan hacia manantiales subterráneos, otras se alinean con eventos astronómicos estacionales. Pero ninguna teoría única explica la totalidad de las figuras y líneas documentadas en el sitio. El clima desértico de Nazca ha preservado las líneas durante 2000 años. La ausencia casi total de lluvia y viento en la meseta crea condiciones de conservación excepcionales, pero ese mismo aislamiento climático hace más difícil entender por qué una civilización invirtió tanto esfuerzo en crear algo en un lugar tan inhóspito y sin vegetación. En 2019, Siento, investigadores japoneses, usando inteligencia artificial, analizaron imágenes satelitales y descubrieron 143 nuevas figuras de Nazca que habían permanecido sin identificar durante décadas de investigación convencional. El sitio sigue revelando contenido nuevo, un siglo después de su descubrimiento oficial. Las líneas de Nazca no desafían solo la ingeniería, desafían la comprensión de por qué los humanos hacen las cosas que hacen. Alguien dedicó generaciones de esfuerzo colectivo a crear algo que nunca podría haber completo desde el suelo. Esa decisión todavía no tiene explicación racional satisfactoria.
en la meseta de Sien Nguyen, en el centro de Laos, miles de vasijas de piedra, de hasta 3 metros de altura, y varios cientos de kilómetros cuadrados de extensión, aguardan sin que nadie pueda explicar con certeza quién las fabricó, cómo fueron transportadas ni para qué servían exactamente. Las jarras están talladas en roca de granito, arenisca y conglomerado. Algunas pesan más de 20 toneladas. Fueron creadas entre 2500 y 2000 años atrás por una civilización que no dejó escritura, no dejó monumentos secundarios y no dejó descendientes identificables con certeza arqueológica verificable. En 2019, la UNESCO declaró el sitio Patrimonio de la Humanidad. Ese reconocimiento aceleró la financiación de excavaciones sistemáticas que anteriormente no existían. En las primeras temporadas post-declaración se encontraron piedras de cubierta y estructuras secundarias que no habían sido detectadas en medio siglo de investigación previa. La llanura de las Jarras es el misterio arqueológico mejor conservado del sudeste asiático, precisamente porque la guerra que debería haberlo destruido también lo hizo inaccesible, durante décadas. Esa paradoja histórica protegió accidentalmente lo que vino a destruir, y lo que protegió sigue sin tener respuesta clara. Stonehenge, Göbekli Tepe, Los Muey, el Triángulo de las Bermudas, Sacsayhuamán, Kailasa, Nazca, el Monte Shasta, la Llanura de las Jarras. 9 lugares. 9 preguntas que la ciencia formula con precisión creciente y responde con honestidad incompleta. Lo más valioso de estos misterios no es la posibilidad de que esconden algo sobrenatural, es lo que revelan sobre los límites actuales del conocimiento humano. Cada lugar sin explicación es un mapa de lo que todavía no sabemos sobre nosotros mismos y sobre quienes nos precedieron.
La ciencia no fracasa ante estos lugares. Avanza más despacio de lo que nos gustaría. Cada década produce nuevas herramientas, nuevas excavaciones y nuevas interpretaciones que acercan las respuestas sin terminar de alcanzarlas. Ese movimiento lento es parte del método, no una señal de derrota. Pero la humildad científica también es necesaria. Hace 50 años, Göbekli Tepe no existía en ningún libro de historia. Hace 20, nadie sabía que Stonehenge había sido reubicado desde Gales. El conocimiento de hoy es provisorio, las respuestas definitivas de mañana pueden contradecir todo lo que hoy parece establecido. Visitar estos lugares cambia algo en quien los recorre, no porque transmitan respuestas, sino porque hacen físicamente presente la escala de lo que los humanos pueden hacer cuando una idea colectiva es suficientemente poderosa como para mover montañas, literalmente y sin metáfora de ningún tipo. En Planeta Nómada seguimos buscando esos lugares donde el conocimiento termina y la pregunta comienza, los que no caben en ninguna categoría establecida, los que obligan a pensar de nuevo todo lo que creíamos saber sobre este planeta y sobre quienes lo habitaron antes que nosotros. Gracias por explorar con nosotros hasta aquí. Suscríbase a Planeta Nómada, active la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo destino, en algún lugar donde la ciencia llega, mide y luego guarda silencio.